porque Él dice que con Él nos ha dado todas las cosas. Y yo te lo he puesto aquí como un desafío. Yo te pongo un reto. ¿Cómo vas a vivir sabiendo que te ha sido dado aquello que estás esperando que venga a tu vida? Ya te fue dado. ¿Cómo vas a orar ahora que has entendido que el Señor ya dio respuesta a una crisis económica, a una crisis de salud, a una crisis familiar? ¿Cómo vas ahora a orar sabiendo que Él ya te ha dado todas las cosas? Tienes que entender eso. Dejar de vivir tradicionalmente pidiéndole a Dios que haga algo que no quiere hacer. Orar no es pedirle a Dios algo que no quiere hacer, o reunir unos 1000 que oren conmigo para que le pidamos a Dios a ver si lo convencemos y hace algo. Orar no es eso. Orar es hablar un comando. Comando dije. Hablar un comando. Cuando tú llegas al elevador y le oprimes, estás dando una orden electrónica. Y el elevador viene a ti porque tú diste un comando. Orar es hablar comandos. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven. No oró por él. Señor, te pido por Pedro, que en medio de esta noche oscura y terrible, Señor, le des la fe para que él se anime a venir y ponga su pie fuera de la barca y comience a caminar sobre las aguas. Ay, Señor, que no tenga miedo. No, ¿qué dijo? Ven. ¿Qué significaba ven? Ven significaba, no, lo que tú me estás pidiendo no es ridículo, ¿eh? Ven. Lo que tú me pediste, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Eso, cuando yo te digo ven, no es absurdo. No es algo que no es para ti. No es algo que yo solo puedo hacer. Es algo que tú también puedes hacer. Porque al que cree todo le es posible. Le dijo Jesús. ¿No te he dicho que si crees, al que cree todo le es posible? Ven, fue todo. Y cuando Pedro oyó ven, eso significaba para él: lo que me estás pidiendo no es absurdo, lo que me estás pidiendo no es no es algo que esté fuera de lugar, no es algo que tú no puedas hacer. Ven. Wow. Nosotros tenemos que ahora desarrollar la cultura del reino en nuestra manera de vivir y enfrentar las batallas de la vida. Necesitamos, por eso dice Tesalonicenses, oren sin cesar. Los chavos dirán, qué aburrido, yo no podría orar sin cesar. Pero qué tal si empiezas a bendecir a tu profesor. Le dices, ese profesor al que yo le caigo mal, dame gracia con él y yo declaro que ese hombre me va a tener mucho cariño. ¿A quién le tocó estar con un profesor así que tú sentías que le caías mal? Y como, gracias Laurita, la única, ella y yo. La única, ella y yo. A mí me fue siempre muy bien con mis profesores. Recuerdo que tuve una maestra en la prepa que hasta me puso a dar clases de historia. Me dijo, a ver, ahora Sergio les va a dar la clase. Y me llamaba y yo me ponía a darle la clase a mis compañeros. Sí, tenía mucha gracia, pero no faltó que alguno por ahí, uno que otro por ahí. Ay, y cómo sufre el alumno, ¿verdad? Porque ¿cómo le hago con este profe? ¿Cómo le hago con esta profe? Ay, no. Me va a reprobar. Y empiezas a declarar y a pensar. Y lo que dice Job, lo que temí me vino. Porque lo que tú sientes, lo que tú piensas, tiene poder. Sí, porque como Dios nos creó a su imagen y semejanza, por eso es tan importante y poderoso lo que pensamos, nuestra manera de pensar. Orar es decretar, es pronunciar decretos. La palabra decretar que usan mucho en la nueva era y en desarrollo personal, eso en realidad tiene origen en la Biblia y ellos no lo han quitado. Jesús contó una historia de un hombre sagaz y el Señor dijo, aprendan, estos con lo poco que tienen prosperan y ustedes tienen todo el tesoro del cielo. Dice, son más sagaces los hijos de las tinieblas que los hijos de luz. Son más abusados. Porque esos creen
creen que yo puedo y creen que sí se puede y se lo creen y se lo creen. Y están alimentando una identidad orgullosa y soberbia, pero funciona. A la gente no le importa si es soberbia, le importa si tiene mucho dinero. ¿No has conocido personas así? Porque lo que nosotros pensamos, lo que creemos, nuestras creencias tienen poder. Lo que creemos nos hace hablar. El apóstol Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Pero los cristianos están mudos como momias. No saben declarar bendición, solo saben quejarse. Y a la hora de declarar, ay no, si tú oraras conmigo dirías: híjole, el pastor de veras que sea loca. Todas las cosas que yo declaro, está tremendo. En Ezequiel 37, Ezequiel recibe una orden del Señor. Dile: profetízale al Espíritu Santo. Pueden verlo en Ezequiel 37. Profetízale al Espíritu. Es un asombroso, Dice: háblale al Espíritu. Dice: así ordena el Señor: Espíritu, ven de los cuatro vientos. Aliento, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Una locura. Eso está considerado la escritura profética que anuncia la restauración de Israel de casi 2000 años de haber perdido su tierra, su nación. Y Dios hizo que resurgiera y renaciera Israel y se anunciara a las naciones el Estado de Israel en mayo de 1948 por esa palabra. Y hay historias asombrosas acerca de la resurrección. Cuando los caminantes de Emaús encontramos a Jesús acercarse a dos hombres que iban de regreso de Jerusalén, muy tristes. Uno de ellos se llamaba Cleofas. Cleofas es el que le escribe al apóstol Pablo desde Corinto y le dice: te voy a informar lo que está pasando aquí en Corinto. Y Pablo les escribe diciendo: he sido informado por Cleofas y los suyos lo que está sucediendo en la iglesia. Y esa carta la tenemos porque hubo un informante en Corinto, no un chismoso, un informante, porque es diferente el chisme que informar a una autoridad. Cuando tú le hablas a un pastor acerca de algo, no es un chisme, es informar. O sea, eso está bien. Chismear está mal. Quejarse de otros, hablar mal de otros a sus espaldas, está mal. Pero Cleofas iba camino a Emaús, pero Marianita iban muy tristes. Estaban devastados por lo que había pasado en la Pascua. Devastados. ¿Saben por qué iban regresando? En realidad iban regresando abandonando todo lo que habían vivido con Jesús. No iban de regreso a su casa como cuando tú vas a tu casa de regreso después de unas vacaciones de Semana Santa, por cierto. No, ellos no iban de regreso a casa por eso. Iban de regreso completamente devastados, confundidos, pensando: ¿qué falló? ¿Qué falló? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús murió en esa cruz? ¿Por qué lo humillaron de esa manera? ¿Por qué lo trataron de esa manera tan humillante, tan cruel, tan despiadada? Estaban tan confundidos ellos. Dice la palabra que Jesús se acercó a ellos y les dijo: ¿por qué están tristes? De pronto apareció. Es extraño que ellos no se sorprendieran de que de pronto les apareció alguien ahí, pero pues yo creo que estaban tan desanimados que ni siquiera les pasó. ¿Y de dónde salió este? Jesús había resucitado. Era el domingo de su resurrección. Ellos fueron de los primeros a los que Él se presentó vivo. Y les pregunta: ¿por qué están tristes?
Ay, ¿de dónde eres? Que no has sabido lo que ha pasado. De Jesús de Nazaret. Creímos que Él era el bueno. No supiste todo lo que le ha pasado. Hay momentos en los que podemos entrar en una crisis así. Los pastores constantemente pasamos por situaciones que nos hacen sentirnos devastados. Tú no lo notas porque predicamos aquí con mucho entusiasmo siempre, pero el ministerio es una empresa extraña, muy extraña, totalmente diferente a un negocio, muy diferente. Lo que vivimos en el ministerio constantemente es devastador para nosotros como pastores. Pero si tú has sentido por momentos que tu situación está como para ir de camino a Emaús, te tengo una gran noticia. Y es que Él viene en medio de la oscuridad, en medio de la confusión, en medio de la adversidad, para restaurar tu fe, para que tú puedas creer otra vez. El Señor nos está llamando, Polet. Hemos orado por personas como ustedes, como tu hija. Recuérdame tu nombre. Ana, ¿verdad? Que vino a presentarse el otro día con nosotros. Ella vive en San Juan del Río, estudia aquí en la universidad. Y vino desde hace tiempo. Ella estudia, ya había visto nuestro anuncio de la iglesia Eleva. Y decidió un día venir y acercarse y pedir informes, conocernos. Y nos encontró Erika y a mí. Y Erika la recibió. Y Ana, hemos orado porque el Señor nos ha mostrado que hay muchos que están lejos y Él está llamándolos de regreso a casa. Y a veces nos distraemos, pero a veces sí pasamos por situaciones devastadoras. Jesús llegó así a Cleofas y su amigo. Y mira lo que dice ahí en el verso 27 de Lucas 24. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. ¿Qué les declaraba? En el verso 27, ¿qué les declaraba? Lo que de él decían. Y conmigo, les declaraba lo que de él decían. Wow. Jesús cumplió más de 300 profecías para que sepamos que cuando Dios dice y anuncia, Él lo hace. Lo hace. Por eso es que, mira, finalmente los discípulos lo entendieron. Cuando Juan escribe su evangelio, que lleva su nombre, el evangelio de Juan, escribe en el capítulo 1, en el capítulo 1 o 2, sí, 2, escribe en el capítulo 2, verso 22. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron en qué. Verso 26, otra vez. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado el templo que tú dices que no va a quedar piedra sobre piedra. Lo construyeron en 46 años. Y en 3 días tú dices que lo vas a levantar. Fíjate, ¿cómo puedes oír y no entender? ¿Cómo puedes tener información de la Biblia y no tener revelación? Mas él lo aclara el 21 de que estaba hablando. No hay que interpretar nada. Ahí dice, verso 21 dice: mas él hablaba de qué. ¿Del templo de qué?
Entonces estaba diciendo que su cuerpo era el templo, el verdadero templo. ¿Por qué? ¿Qué es un templo? Ayúdenme. ¿Qué es un templo, Marianita? ¿Qué más? Si es un lugar sagrado, ¿qué más es el templo? Vania, Omi, Ana Mari, Laurita. ¿Qué es un templo? ¿Qué es? ¿Por qué es un lugar sagrado? Por la presencia. ¿El templo qué es? El lugar donde Dios habita. Cuando Jesús se refería al templo, Israel se refería al templo, hablaban del lugar donde Dios habita. Esto en este momento es un templo. No por el lugar, sino por nosotros. Pedro escribe en su carta de 1 de Pedro capítulo 2 y explica que nosotros somos piedras vivas. Que ahora Él no habita en lugares físicos, Él habita en su iglesia. Somos piedras vivas. ¿Ah? Él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, ahora sí, cuando resucitó, ¿qué pasó? Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos, ¿qué? Se acordaron. Cuando tú te acuerdes de algo que Dios está hablando, el Espíritu te está hablando. Tienes que estar atento. No es tu mente. No fueron los tacos de pastor. Te viene algo a la mente y tú te acuerdas. Es porque el Espíritu te está hablando. Te está haciendo recordar algo que habías oído. Luego vienen y me dicen, pastor, ¿dónde dice esto en la Biblia? Y medio se acuerdan de un versículo. Porque el Espíritu te está hablando. Desde luego, si tú empiezas a leer, si tú empiezas a tomar tiempo personal para leer todos los días lo que esté escrito, si te propones leer tu Biblia en un año, tú te vas a conectar de una manera impresionante tu mente con Dios. No basta que hoy escuches algo tan poderoso, necesitas habituar tu mente y familiarizarte con lo que Dios te está diciendo. Y aquí te decimos cómo empezar. Tú entras al discipulado de la vida cristiana. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos, ¿qué? Cuando resucitó, ¿qué sucedió? Se acordaron. Ahora Juan ya escribe, después de lo ocurrido 40 años después, este evangelio, después de lo que vivió con Jesús, escribe esto. Se acordaron. Juan mismo estaba entre ellos. Se acordaron que había dicho esto que dijo, y creyeron. Observa, se acordaron lo que estaba escrito. ¿Y qué pasó? Y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. No solo lo que estaba escrito que Jesús mencionó, sino la palabra. Vemos dos cosas aquí: la escritura, logos, y la palabra de Jesús, rema. Lo que Dios dice y que está escrito y que sigue vigente y que sigue hablando, pero también el rema del Espíritu que Dios está hablando hoy. Y te está hablando acerca de lo que hoy estás oyendo. El Espíritu te está hablando y a cada uno nos habla de una manera diferente. Así que Jesús cumplió en Mateo 21, 4, 5 esa entrada a Jerusalén montado sobre un pequeño burrito para dar a conocer que Él era el ungido de Dios, el Rey prometido. Él cumplió lo que estaba escrito, como dice Mateo 27, 35, cumpliendo Salmos 22, escrito 700 años antes de que esto sucediera, que se repartieron sus vestidos, que ninguno de sus huesos fue quebrado. Tú sabías que en esa cruz no iban a dejar a los crucificados a ver hasta cuándo se morían. La cruz era un método utilizado por el Imperio Romano frecuentemente para ejecutar a los que se oponían al imperio o a los delincuentes. Pero cuando pasaba cierto tiempo, los soldados rompían las piernas de los que estaban en la cruz para que esto causara un colapso y un paro cardíaco y murieran. No tenían que tocar el cuerpo de Jesús de esa manera. Jesús declaró y quiso que no maltrataran de esa manera su cuerpo. Sí estaba en la cruz por causa de nuestros errores y maldades. Sí estaba en la cruz
para quitar la barrera, para que... Y esto se cumplió, esto es profético, para que se dieran cuenta que aún en la cruz, Él era el Rey prometido, el ungido del Señor. Él cumplió lo que dice Juan 19:28. Todo está consumado cuando dijo tengo sed. Dice que eso lo dijo para que se cumpliera lo que estaba escrito, tengo sed. Y así yo puedo continuar. Hay más de 300 profecías. Y quiero llegar a la conclusión para venir a este momento tan especial del pan y de la copa y con los caminantes de Emaús. Dice, ¿recuerdan cómo acabó esta historia de los caminantes de Emaús? ¿Qué pasó después de que Jesús les declaró todo lo que estaba escrito acerca de Él? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Recuerdan? ¿Cómo, Vania? Exacto. El Señor, después de que les declaró lo que estaba escrito de Él, les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Este era el problema. Estaban hablando con Jesús resucitado y no lo reconocieron. Y se parecía. En la resurrección del cuerpo, las facciones no se pierden. La persona es rejuvenecida. El cuerpo de Jesús no era como su cuerpo terrenal. Miren qué interesante, porque Él resucitó como un hombre ordinario. Él volvió de la muerte. Pero ahora la diferencia es que no era la resurrección de un hombre ordinario, era la resurrección del Hijo de Dios viviente. Es decir, su aspecto era de un hombre que había muerto y que estaba resucitado, pero ahora su cuerpo estaba glorificado. Es diferente el cuerpo de Jesús ya glorificado a su cuerpo terrenal como ellos lo conocían. Pero sí se parecía, pero no lo reconocieron. Pero este es el problema por el cual Jesús vino con ellos para restaurar su fe. Y esta es la fe que Dios va a activar el día de hoy cuando comamos del pan y bebamos de la copa. Esta es la fe que Dios va a activar. Porque ¿cuál es nuestro problema? ¿Ustedes creen que el problema era solo de estos caminantes insensatos y tardos de corazón? Ese es nuestro problema. Eso es lo que bloquea nuestra fe, lo que sabotea nuestra fe. Ser insensatos y tardos de corazón. Que no creemos. Tenemos conflicto de fe. Y ese conflicto es normal. En realidad es normal. ¿Recuerdas el papá que le dijo a Jesús, creo, pero ayuda a mi incredulidad? Pero la fe determinará tu situación y lo que te va a suceder. Y hoy vamos a ministrar para que tu fe se active, para que tú determines a través de tu fe dónde vas a estar y cuál va a ser tu situación. ¿Qué te parece? ¿No crees que esa sería respuesta suficiente a lo que te esté sucediendo hoy? ¿A lo que estás viviendo o a las batallas de la vida que enfrentas constantemente? Entonces Jesús se acerca para restaurar la fe y activar la fe. Y lo que Vania nos decía, oh insensatos. Insensatos se refiere a alguien que no tiene sensatez. O sea, no entiende. Aunque se le enseñe, aunque se le diga, no entiende. Es un problema que tenemos en nuestra naturaleza. Todos tenemos problema de insensatez. Unos más que otros, pero todos tenemos ese problema. Dice, y tardos de corazón. O sea que tenemos filtros. Para creer algo, no, me lo tienen que demostrar y hasta no ver, no creer. ¿No era necesario, dice Jesús, que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que él decía. ¿Qué necesitaban ellos? Que se les mostrara en la palabra el cumplimiento de todo lo que Jesús se había dicho acerca de Jesús, para que pudieran creer. Pues que no habían leído, sí, pero ahora Jesús se los estaba declarando. Y cuando la palabra es declarada de esta manera, la fe se restaura y la fe se activa. Y hoy tu fe puede levantarse en medio de lo que estemos viviendo. Y dice que llegaron a la aldea en ese momento a donde iban, y él hizo como que iba más lejos, mas ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos, y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. ¿Qué fue lo que pasó cuando se partió el pan y se bebió la copa? Se abrieron los ojos y le reconocieron. ¿Cómo? O sea que le volvieron a ver, pero ahora le vieron como él era, no como ellos lo veían, sino como él en verdad era. Sus ojos se abrieron. Entonces la resurrección, el poder de la resurrección, consiste en que el Señor se manifiesta de tal manera que viene aquí con nosotros en este momento del pan y de la copa para abrir nuestros ojos y hacer arder nuestro corazón. Te invito a que te pongas de pie y te prepares para venir aquí y vivir esta experiencia poderosa. Vamos a orar, familia, por este momento tan especial. ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino? ¿Hay alguien aquí que quiere que Dios haga arder su corazón cuando Él habla? Mientras Él habla, ¿sí? No hacía arder nuestro corazón. Y cuando nos abría las escrituras, más allá de una conmemoración religiosa, en esta temporada, esta es la segunda vez que servimos el pan y la copa, y lo vamos a hacer solo por 3 semanas más. Es algo especial. Por muchos años lo hacíamos todos los domingos, pero dejé de hacerlo. ¿Saben por qué? Porque no quiero que sea una conmemoración religiosa, que pierda su significado, porque tú estás acostumbrado a que todos los domingos hay cena del Señor, sino que hoy hacerte despertar al poder de la resurrección, al poder que resucitó a Cristo de los muertos, este poder que nos ha sido dado a nosotros, porque la perspectiva profética de esto es que, ¿cuál fue el resultado? ¿Recuerdan? Ayúdenme, mentores. ¿Cuál fue el resultado después de la resurrección de Jesús? ¿Qué vino después? ¿Cuál fue el resultado de esto? ¿Mandé? Las lenguas de fuego. ¿Qué es eso? ¿Qué más? Que vino el Espíritu Santo. Dice en Hechos 2 que 50 días después de la resurrección de Jesús, en la fiesta del Pentecostés, que tiene un significado profético y no hubo tiempo de enseñarlo, pero lo voy a enseñar. Vino el Espíritu Santo del cielo. Vino porque cuando Jesús resucitó fue aprobado ese sacrificio. Y Jesús dijo: tengo el poder para tomar mi vida, para dejar mi vida y volverla a tomar. Estaba hablando de su resurrección. Y en Pentecostés vino, que es la fiesta de las semanas, la fiesta de las primicias, de los primeros frutos de la cosecha. Todo eso tiene un significado profético. Jesús estaba dando comienzo a través de la venida del Espíritu Santo a una obra poderosa. ¿Cuál fue el significado profético de esto? Que también se conmemora. Muchos cristianos que conmemoran el día del Pentecostés, pero es que ya no somos cristianos históricos. No solo es conmemorar fechas religiosas. Nada más falta que alguien diga feliz Pentecostés. Eso no tiene sentido. No tiene sentido feliz Pentecostés. Se trata de vivirlo.
Se trata de que ese fuego nos consuma, que ese fuego nos transforme y sepamos que ese poder sobrenatural está sobre nosotros para cumplir nuestro llamado y propósito como iglesia de Jesucristo. Si no entendemos esto, no entendemos qué estamos haciendo. El poder del Espíritu Santo. ¿Tú has sido bautizado con el poder del Espíritu Santo? En Hechos 2, precisamente en el Pentecostés, en la parte final, dice que al ser bautizada aquella multitud que creyó en ese momento creyeron. Y en ese momento fueron bautizados. No les dieron un curso, no tuvieron que pensarlo, no dijeron, es que ya nos bautizó Juan, ya nos bautizaron los rabinos. No me importa quién ya me bautizó, yo creo y voy a seguir a Jesús. Es otro bautismo, es otra cosa. No es el bautismo religioso al que tú fuiste, este es otra cosa. Y dice, ¿qué haremos? Le dijo la multitud a Pedro después de que anunció que ese al que habían crucificado era el ungido de Dios. Se sintieron tan mal y dijeron, ¿qué hicimos? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? ¡Qué metida de pata tan grande! Por eso dice Juan 1:11, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Recuerdan? Y dijo, la respuesta a ellos fue, arrepiéntanse, vuélvanse a Dios. Le dijeron a esa multitud, ¿cómo? Si somos judíos, somos hijos de Abraham, tenemos la ley, nosotros ya estamos del otro lado. Arrepiéntanse. Sal de tu religión y vuélvete a Dios. Arrepiéntanse. Dice, y bautícese cada uno de vosotros. Bautícese. El acto del bautismo es un acto de seguir a Jesús. Es una decisión de seguir a Jesús. No es tan significativo y poderoso. Cuando yo me bautizo, estoy declarando que he creído. A través del acto del bautismo, la fe se muestra en lo que tú haces, no solo en lo que piensas, en lo que haces. Si lo piensas una cosa y haces otra, hay una contradicción y la fe no va a producir resultado. La fe necesita integridad, que lo que yo pienso, siento, quiero y hago vaya en armonía, porque si no la fe no funciona. Eso es integridad, que no esté dividida, partida. Si yo digo una cosa y creo otra, hay una contradicción y no hay fe. Pedro les dice, arrepiéntanse, bautícese cada uno de vosotros para el perdón de los pecados. Si de verdad crees que Dios te ha perdonado y de verdad crees que su sacrificio a través de él ha sido perdonado, bautízate, dice. Y recibirán, les dijo, el don del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ora conmigo, cierra tus ojos un momento. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en este momento tan especial a tu mesa y te damos tantas gracias que nos llames como tus príncipes, tus princesas, a sentarnos en tu mesa para comer del pan y beber de la copa. Te damos tantas gracias por habernos entregado a Jesús para morir en esa cruz. Hoy estamos anunciando su muerte, como dice tu palabra, anunciando que nuestros pecados ya fueron perdonados y que cuando ponemos nuestra confianza en su sacrificio, tenemos la seguridad de que tú nos perdonas. Oh Señor, te damos muchas gracias.